cuando se cita a Santo Tomás, es una especie de seguridad. Sí, Santo sí. Tomás dijo, ¡fua! Incluso se comenta que de tal manera era inteligente y tenía una memoria prodigiosa que eso se podría explicar solo por un milagro. Solo 3 o 4 personas en el mundo consiguen leer Santo Tomás directamente en el manuscrito, sus manuscritos. Él fue un gran místico también. Él tuvo a las tantas sí. una experiencia mística muy grande Sí, verdad. que no sé si le llaman el rapto. Hay una experiencia mística muy famosa. Nuestro Señor se le presentó y le dijo: Él fue el quien lo hizo alcanzable la teología para los principiantes. Sí, aprovechó para leer toda la Sagrada Escritura. ¡Wow! Y la memorizó da capo al fine, como se dice. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast católico en español que grabamos desde los estudios de los Heraldos del Evangelio aquí en El Salvador. Y el día de hoy, personalmente les confieso que estoy muy emocionado, pues desde hace muchísimo tiempo queríamos traer este tema aquí a esta mesa a compartirlo con todos ustedes. Es un tema, por lo menos para mí, pero estoy segurísimo que para muchos de ustedes y para también muchísimos de los heraldos, fascinante. Es un tema realmente que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Y es que vamos a hablar de un gran santo, un santo que en el firmamento de los santos de la Santa Iglesia brilla literalmente como un sol. Incluso en sus imágenes él aparece con un sol en el pecho. Y es nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino. Muchas personas al escuchar hablar de Santo Tomás de Aquino se asustan un poco de que es algo inalcanzable, algo que no se comprende, algo que no se entiende, pero todo eso son mitos. El objetivo de esta charla, de este podcast con todos ustedes es poner al alcance de ustedes Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué es tan importante para la Santa Iglesia? ¿Por qué se cita con tanto entusiasmo, con tanta soberanía? Y es lo que vamos a explicar en el podcast del día de hoy. Pero para este tema tan importante, no podíamos dejar de traer a un invitado de suma importancia para nosotros. Un invitado, podríamos decir, verdaderamente de lujo, que es nuestro queridísimo Padre Felipe Ramos. Salve María, Padre Felipe Ramos, ¿cómo está usted? Salve María, muchas gracias por todo, mucho gusto estar aquí. La verdad que para que ustedes vean, el Padre Felipe, él es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino en Roma, conocida como el Angelicum. Es también profesor del Instituto Filosófico Aristotélico Tomista de los Heraldos del Evangelio y también es editor de la revista Lumen Veritatis, nuestra revista académica. Así que la verdad que una persona pues muy bien preparada, que domina este tema de una manera espectacular y que tenemos la dicha de tener aquí hoy en nuestro programa. Padre, quería comenzar pues este podcast, hablando de que estamos en unas fechas especiales. Sí, ¿verdad? En este 2025 se cumple el triple centenario, ¿no? Sí. De Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué triple? El 23, el 24 y el 25 son fechas especiales. Sí. El 23, si no me engaño, es el De día... la canonización, porque fue canonizado en 1323. Ajá. El 24, porque murió en 1274, 750 años de su muerte. Y 25, porque nació en 1225, se estima, no se sabe exactamente, pero se estima 25. Entonces son 3 centenarios de Santo Tomás. Así que el podcast cayó como anillo al dedo. Para encerrar este centenario, sí. Este centenario. Qué bueno. Y padre, no sé si le gustaría primero darnos unas pinceladas biográficas, un poquito claro. de quién fue él, cómo surge Sí. dentro de la iglesia. Sí, Santo Tomás fue un fray dominico
Nació en Italia, donde es actualmente Italia, en Roccasecca, en el condado de Aquino, por eso se llama Santo Tomás de Aquino, y de una familia noble. Su mamá era italiana, de sangre italiana, Rossi. Hasta hoy existe el apellido Rossi. Y su papá era de origen germánica, era militar, y muchos de sus hermanos eran militares también. Él fue el último hijo de sus papás, de 9, eran 9 hermanos. Él fue el más joven de todos. Y por eso, por ser el más joven, fue ofrecido por la familia como oblato benedictino. ¿Qué significa oblato? ¿No? Significa oblación, una oferta que se hace a un monasterio benedictino. Entonces, cuando tenía más o menos unos 5 años, fue ofrecido por la familia para ser formado por los benedictinos y para ser tal vez abad benedictino. Claro, ellos pensaban que por sus capacidades y todo, seguramente llegaría abad y tendría pues tierras y poder y prestigio. Por eso, porque los benedictinos en aquel tiempo era una congregación de muchas poses, tenía muchas tierras y tenía mucha influencia. Entonces la familia vio así como una carrera, no tenía tantas así. Tenía un aspecto de ofrecimiento, de oblación, porque en general se hacía eso. El más joven era ofrecido a un monasterio. Era como una costumbre, digamos. Sí, ¿sabe por qué? Ese es un dato curioso que seguramente no saben aquí. Porque como era el más joven, sería supuestamente el que viviría más. Y viviendo más, rezaría por todos los otros hermanos y sus papás que ya murieron. Interesante. No sabía eso. Sí. Entonces, pero no vivió tanto Santo Tomás. Infelizmente no fue así que se dio, pero 49 años vivió. Wow. Entonces era de esa familia muy noble, entonces germánico y también italiano, su mamá italiana. Y por ser germánico era muy alto también, se distinguía desde lejos, tenía un porte muy se veía desde lejos. Y tenía el color de su pelo era color de trigo, se decía. Color de trigo. Se decía que por arriba del trigo se veía Santo Tomás así. Sí, entonces era de grande magnitud, así, incluso corporal. Bueno, entonces creció él con los benedictinos, pero después fue enviado a estudiar en Nápoles. Donde nació ahí es cerca de Nápoles, ¿no? Entonces, incluso la familia podría decirlo que era del reino de Nápoles. Y ahí, estudiando en la Universidad de Nápoles, se encontró con los dominicos, el orden de los predicadores. Que era reciente en la época. Sí, reciente. Fue fundado en 1215 por Santo Domingos de Guzmán. Y era recién, cuando nació Santo Tomás, estaba en el segundo maestro general, imagínense. Orden de Saxonia se llamaba. Y ahí fue el periodo en el cual más creció este periodo. Fue el segundo, el sucesor de Santo Domingo. Santo Domingo, ajá. Entonces, y ahí conoció a ellos, ahí tuvo oportunidad también de conocer a Aristóteles, porque en las universidades católicas, pontificias, era prohibido Aristóteles. Pero ahí era una universidad estatal fundada por Federico II, que era el emperador de esta región, y este emperador era amigo también de la familia de Santo Tomás, la parte germánica, por así decirlo. Pero él se encantó, se estaba así entusiasmado por este nuevo orden religioso, ¿sí? Claro. Y quedó así vislumbrado, pero la familia no gustó tanto, porque eran mendicantes. Era una orden así, recién formada, entonces pobre, y la familia quería los benedictinos así, con la fama y tal, y aparecen unos así que son pobres de ser mendicantes, y quedó un poco así, contrariada, podríamos decir. Pero Santo Tomás estaba ahí y
y recibió el hábito y empezó a utilizar el hábito. Y la familia, ¿qué hizo? Envió soldados para coger a Santo Tomás. Qué tremendo. Incluso lo agarraron por el hábito así, Por el hábito. a fuerza, y llevaron para el castillo ahí de su familia. Y ahí lo apresionaron. Por la misma familia. Por la propia familia. Qué Incluso fuerte. se dice que algunos hermanos estaban ahí en este conjunto de soldados que lo agarró Ajá. y llevó ahí a la familia. Qué No sé si tremendo. está claro. Sí, súper claro, padre. Sí, entonces hay que se suceden los hechos que estaba ahí en el castillo. Ahí usted conoce seguramente que cuando fue aprisionado, y tenía más o menos unos 18 años. 18 años. La verdad que es un hecho espectacular que no podemos pasarlo por alto, ¿no, Sí, padre? sí. Que es el hecho de cuando él recibe el cinturón de la pureza, ¿no? Sí, sí, verdad. Porque, claro, los hermanos pensaron, bueno, para que desista de esto, de ser dominico, encerrémoslo y solo lo vamos a soltar hasta que desista. Sí, exacto. Vieron que él no daba el brazo a torcer y ahí se les ocurrió una pésima idea, que era justamente introducir a una mala mujer, ¿no? Sí, sí. En sus aposentos para hacerle pecar. Sí, sí. Es eso, exacto. Entonces estaba ahí en la cárcel de su propia familia, imagínense. Pero él estaba aprovechando su tiempo, ¿no? No Ajá, es que y no estaba ahí perdía- aprisionado con las cadenas y tal. Era una prisión así, no era una prisión Ajá, así con ajá. el secot de aquí, no era así también. Pero estaba ahí. Y que le aprovechaba de estudiar, me imagino, Estaba- sí, sí. rezar, estudiar. Se dice que aprovechó para leer toda la Sagrada Escritura Wow. y la memorizó da capo al fine, como se dice en música, Impresionante. al inicio hasta el fin. La memorizó para el resto de su vida. Sí, sí, ha leído solo una vez. Y Él tenía citaba, se citaba como- de memoria todo. Qué cabeza, ¿eh? Sí, no había así con facilidad las enciclopedias, mucho menos internet para consultar, sabía todo de memoria. Entonces, incluso se comenta que de tal manera era inteligente y tenía una memoria prodigiosa que eso se podría explicar solo por un milagro. Qué impresionante. Pero bueno, entonces ahí él empezó a leer todo y la familia estaba, y él perseveraba y la familia tuvo esta idea de enviar una mala mujer para lo tentar y él se escapó, expulsó a esta mujer y con Las brasas. las brasas hizo una cruz en la pared, así, Wow. porque para mostrar que Dios protegió su castidad, escribió en la pared y se aparecieron dos ángeles y le metieron el cinturón de la pureza. Qué Y impresionante. él agradeció a Dios por este don de la castidad, de la pureza, y por eso que es llamado Doctor Angelicus o Doctor Angélico, por haber practicado la pureza, la virtud angélica en modo admirable. Admirable. Ajá. Entonces, por eso que es llamado. No porque algunos dicen, porque comentó Los Los Ángeles, no es así. Comentó Los Ángeles, Sí. comentó mucho, incluso ha comentado sobre el conocimiento angélico, sobre la jerarquía de los ángeles, jerarquía se dice, Ajá. de los ángeles, pero no es por eso, no es llamado Doctor Angélico, Doctor Angelicus, porque justamente fue protegido por los ángeles y después se dice que no cayó en ninguna tentación contra la pureza, no fue Wow, protegido contra qué la bárbaro. pureza. O sea, debido a esa fortaleza que él tuvo, a esa repulsa contra esa Sí. tentación que ha sido fuertísima, Sí, él tuvo ese privilegio, ese premio de Dios de no ser tentado. sí, sí. O no sé si no ser tentado o no caer en Sí, ninguna... fue un don. No se sabe Ajá. exactamente, pero se sabe que fue un don, una protección especial de la Qué providencia. bonito. Qué bonito. Incluso yo me acuerdo que el doctor Plinio Correa de Oliveira comentaba muchísimo. El doctor Plinio Correa de Oliveira, el maestro de nuestro fundador, nuestro inspirador, comentaba muchísimo la relación que hay entre la pureza y la inteligencia, ¿no? Sí, exacto. O sea, que no es que sea... O sea, hay personas inteligentes que quizás no sean puras, Sí, pero sí. que serían muchísimo más si lo fuesen. Sí, sí. Y personas que quizás no son inteligentes, pero al practicar la pureza
se vuelven inteligentes, como que la pureza inteligentiza, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque hay una relación de la pureza también con la pureza de la inteligencia, porque la inteligencia hay que ser purificada. Eso podríamos ver incluso en los escritos de San Juan de la Cruz. Hay la purificación de la memoria, porque si uno está constantemente viendo imágenes impuras, está constantemente buscando cosas impuras, etcétera, etcétera, esto se pega en la memoria, se pega en la imaginación, su imaginación queda viciada. Entonces, Santo Tomás incluso comenta que aquel que conoce mejor la castidad no es aquel necesariamente que conoce, por así decirlo, la doctrina en cuanto tal, pero aquel que conoce por connaturalidad. Wow. O sea, porque vive habitualmente en estado de castidad, él conoce y uno mismo, por así decir, místico, como Santa Teresa de Ávila conoció en sí misma, ¿no? La mística, etcétera, es sobre todo interioridad. Entonces, se conoce interiormente qué es la castidad, ¿no? Entonces, Santo Tomás conoció la castidad y conoció la doctrina, seguramente por ese don de pureza, de castidad, es muy importante. Eso se da también no solo para los religiosos, que seguramente uno está así, pero soy casado, estoy en un matrimonio. No, es la purificación de la inteligencia. La diferencia entre uno que vive en estado de celibatario y uno que vive en estado de matrimonio es que uno no puede desear ninguna mujer o ningún hombre. El estado de matrimonio no puede desear ninguna mujer, ningún hombre, excepto su esposo o su esposa. Esa es la única diferencia. Entonces, también es necesaria la pureza de la inteligencia e incluso santificando lo que es propio del matrimonio. Qué bárbaro. Y ahí uno ve por qué Santo Tomás sería un error considerarlo meramente como una lumbrera intelectual. Sí, y quitarle el aspecto de santidad, porque fue un gran santo. Fue un gran santo. O sea, además de ser todo eso que él nos dejó, todos sus libros, todos sus escritos, fue una persona de una santidad insigne. Sí, ¿no? sí. Curiosamente, esos santos doctores, San Agustín, Santo Tomás, Santo Alberto Magno, no son santos que la gente pide intercesión, ¿no? Más bien uno pide Santo Antonio o santos más populares. No es tan popular. Uno no encuentra con tanta frecuencia parroquias dedicadas a Santo Tomás de Aquino. Pero sería muy interesante también acudir a Santo Tomás en las necesidades, sobre todo las necesidades de los estudios. De la pureza. De la pureza, sí, exacto. Incluso después hubo una confraría dedicada a custodiar el cinturón de la pureza de Santo Tomás. Wow. Incluso, sí, hay oraciones propias a esta confraría. Es interesante. Qué interesante. Ay, tenemos que hacer un podcast sobre eso un día. Así que si les gustaría, por favor. Incluso hay una medalla propia de Santo Tomás, pero es poco conocida. Es una pena. Y padre, aprovechando aquí un poco, hablando de todo, usted citaba a Santo Tomás hace poco, hablando de la connaturalidad y todo. Sí. Y a mí me impacta muchísimo el saber, el percibir que cuando se cita a Santo Tomás es una especie de seguridad. Santo Tomás dijo, ¡wow! O sea, es otro nivel de citación directamente. Entonces, ¿usted podría explicarnos un poco por qué es tan importante para la Santa Iglesia Santo Tomás y por qué es una autoridad a la hora de citarlo, de explicar algo que él dijo o de dejar clara una doctrina que él explicitó, mejor dicho? Sí, sí. No fue siempre así, ¿no? Santo Tomás fue perseguido, incluso por los seculares que estaban ahí, algunos maestros seculares. Después de su muerte, el obispo Tampier de París ha condenado algunas proposiciones que supuestamente serían de Santo Tomás. Entonces, fue un poco, no fue así una cosa rápida. De la noche a la mañana, sino que demoró. Demoró un poco. Entonces Santo Tomás fue, incluso por algunos dominicos. Algunos dominicos, por ejemplo, el arzobispo de Cantuaria, Ricardo de Kitwalby, escribió alguna condenación contra él después de su muerte, ¿no? Después empezaron algunos
líos, algunas controversias, algunas discusiones. Algunos escribían contra las corrupciones de Santo Tomás, y después algunos dominicos fieles escribían contra las corrupciones de los corruptores de Santo Tomás, contra las corrupciones de los corruptores de Santo Tomás. Entonces empezaba todo eso. Pero poco a poco él fue ganando conocimiento, sobre todo dentro de los dominicos, y después fue siendo conocido por la iglesia, etc., hasta que fue canonizado en 1323, más o menos 50 años después de su muerte. Y sobre todo, él ganó un reconocimiento más universal cuando fue nombrado Doctor Ecclesiae, doctor de la iglesia, por San Pío V. Y después, durante el Concilio de Trento, se dice que la Suma Teológica y la Sagrada Escritura, la Biblia, estaban juntos así como modelos para los padres, para los obispos conciliares del Concilio de Trento. Qué impresionante. Y no es cualquier concilio, o sea, San Pío V estaba ahí. Sí, sí. O sea... Y era dominico también. Entonces, fue conocido. Entonces, después, solo a partir del siglo XVI, que la suma teológica o de teología, se puede decir suma teología en latín, pasó a ser como un manual de teología utilizado por varias cátedras, ¿no? Entonces, hubo una división, ¿no? Los tomistas y después los nominalistas también, que siguieron un otro autor franciscano llamado Guillermo de Ockham, los nominalistas. Incluso hubo una corriente ahí que siguió los nominalistas que llegó hasta Lutero. Lutero fue un nominalista, por ejemplo. Qué tremendo. Entonces fue un filón, ¿así? ¿Se dice filón? Sí, un hilo. Un hilo que llegó hasta Lutero, ¿no? Qué bárbaro. Y después la corriente de los tomistas, ellos pasaron a utilizar la Suma de Teología en el lugar de un libro escrito por Pedro Lombardo, llamado Las Sentencias de Pedro Lombardo, que fue comentada también por Santo Tomás, y es la más grande obra de Santo Tomás. En la edición italiana es como 10 volúmenes, así. Los comentarios... A las sentencias de Pedro Lombardo. Ajá. Siempre fue el manual de teología hasta el siglo XVI. Después pasaron a utilizar la Suma de Teología de Santo Tomás como referencia. Y después pasó a ser utilizado sobre todo dentro de los dominicos, Santo Tomás, pero hubo, como por así decirlo, una resurrección, un renacimiento con León XIII. Con León XIII, qué bárbaro. Sí. Estamos hablando tanto de... Sí. Se dice mucho ahora con León XIV, de la Rerum Novarum, pero León XIII escribió también la Aeterni Patris, que es una encíclica muy importante que hizo como un renuevo de los estudios de Santo Tomás y empezó a hacer la compilación a partir de los manuscritos de toda ópera omnia de Santo Tomás. Y ahí hubo un afavoramiento, por así decirlo, de estudios de Santo Tomás, y fue en un crescendo, por así decirlo. Y después muchos otros, San Pío X, después el Código de Derecho Canónico de 1917 ya recomendaba a Santo Tomás, después Pío XI escribió muchas veces sobre Santo Tomás, hasta el Concilio Vaticano II, que recomendó expresamente a Santo Tomás como modelo de estudios de teología y filosofía, sobre todo para aquellos que están en los seminarios católicos. Y después el Código de Derecho Canónico de 1983 también menciona explícitamente a Santo Tomás como modelo. Pero ¿por qué Santo Tomás? La iglesia podría escoger, no sé, San Agustín, no sé, cualquiera, podría ser San Juan Crisóstomo, no sé. Pero Santo Tomás sirvió porque
antes de todo, Santo Tomás era muy inteligente. Claro. Yo sé decirlo y Sí, repetir. sí. Era muy inteligente y hizo una teología en modo muy accesible, muy ordenado, y ese fue el objetivo de la Suma de Teología, hacer que sea más, la teología más ordenada, hacer de modo ordenado, procesivo, sin las casuísticas que aparecían ahí, de modo que sea más claro para los estudiantes. Qué interesante. Sobre todo aquellos iniciantes. Qué bárbaro. Incipientes, Ajá. se dice en latín. En ¿no? latín. Qué curioso, padre, porque justamente el mito que queda, que muchas veces hay de Santo Tomás es que es inalcanzable, cuando justamente él fue el quien hizo alcanzable la teología para los principiantes. Sí, sí, los principiantes. Entonces, me parece curioso eso, que justamente su objetivo era ese, ser claro, ser accesible. Claro. Usted me mencionaba que Dios es simple. Sí, sí. Santo Tomás también es simple porque él lo explicó, justamente su objetivo era explicarlo con simplicidad. Exactamente. Y uno ve como la Suma de Teología es como una catedral, es muy ordenada, hay toda, por ejemplo, algunas otras obras de su tiempo, habían como muchas objeciones, había muchas discusiones. Santo Tomás resume en una síntesis solo algunas 2, 3, 4 objeciones, ¿no? Por ejemplo, las 5 vías da solo 2 objeciones, ¿no? Contra la existencia de Dios, porque si empieza a hablar mucho, la gente queda un poco aturdida, los devaneos, ¿no? Entonces Santo Tomás hablaba mucho de la divagatio mentis, ¿no? Uno empieza a divagar y empieza una confusión mental. Entonces su objetivo fue ordenar como una catedral, sí, los estudios, y fue una obra monumental. La Suma Teológica escribió ahí, era como más o menos 2.700 artículos. ¡Wow! 2.700 artículos. Si uno, para que tenga una idea, si uno lee un artículo por día, lleva más de 7 años para completar. ¡Qué bárbaro! Pero es todo con peso, con medida, con inteligencia, y también de un modo muy, muy práctico también, ¿no? Porque no quería entrar en tantas casuísticas, etc. Entonces fue un modelo de teólogo y sobre todo de contemplativo, porque él decía que la teología es una participación de la ciencia de Dios. Si es una participación de la ciencia de Dios, el verdadero teólogo, antes de todo, un contemplativo que contempla la ciencia de Dios. No es aquel que solo estudia. Él tiene que tener una vida interior muy bien llevada, etc. Entonces, por eso él se preguntaba sobre el aspecto de la contemplación, que es un aspecto muy comentado de su teología, etc. Su teología es contemplativa antes de todo, porque a veces también uno piensa que era un poco abstracto, y ahora él decía, ¿cuál es la mejor vida? ¿La vida contemplativa o la vida activa? Entonces él decía, lo mejor es la que equilibra las dos, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo. Porque él tuvo momentos de contemplación, de oración, y pasó 30 años de vida oculta, ¿no? Y después él fue maestro también, enseñó. Entonces, él manifestó aquello que sabía, porque pasó primero en la contemplación. Y ahí está una de las frases más famosas de Santo Tomás, es como un motto que se dice, contemplari et contemplata aliis tradere, ¿no? Contemplar, después transmitir a los otros aquello que ha contemplado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Porque nadie puede dar a otro aquello que no tiene. Entonces es necesario que contemple primero para después manifestarlo a los otros. Claro, y después también es una generosidad, ¿no? Porque si usted vio algo bonito, compartirlo con los demás, Sí, ¿no? sí, es un aspecto muy caro de Santo Tomás, de la admiración. Admiración, ¿no? Qué bárbaro. Admiración que tiene que ver con miraculum, ¿no? Aquello que es admirable, un miraculum
mirror, viene del latín mirror, uno que queda así. Entonces, nuestro Señor enseñó por el miraculum, por el milagro, los milagros, pero por las cosas admirables para atraer a la gente, ¿no? Qué bonito. Entonces, sí, el modelo es... Yo me acuerdo, padre, que nos repetía incluso Monseñor Juan, nuestro fundador, en alguna que otra homilía. Él contaba que Santo Tomás, cuando no conseguía resolver algo en lo que él estaba pensando, él iba a la capilla, ¿no? Sí, sí, sí. Él iba a la capilla, se ponía delante del Santísimo. Si no estoy mal, incluso abría la puerta del sagrario y metía la cabeza. Sí, sí. Pero era como un convivio con nuestro Señor, donde él le pedía que le explicase, como que es esa contemplación de la que usted hablaba. Sí, sí, se puede decirlo incluso que es un maestro eucarístico también, porque él ha comentado mucho sobre la Eucaristía y también hizo el oficio del Corpus Christi, que es muy importante, y escribió muchas obras sobre la Eucaristía. Muchas obras no se puede decir, pero hizo muchos comentarios sobre la Eucaristía y uno de los más bonitos comentarios, un himno, que es el Adoro te devote, que fue prácticamente la última de todas sus obras. Qué impresionante. Que ese es un sed contra, o sea, algo que se puede comentar contra la mafia que hacen de él, los chismes que hacen de él, que tenía un latín muy rudimentario, bárbaro, etc. Pero cuando comentaba la Sagrada Escritura o cuando comentaba Aristóteles, él procuraba ser el más claro posible. Parece que no hay una palabra que está fuera del lugar. No hay. Entonces, pero cuando hacía poesía, uno ve cómo él conocía muy bien el latín. Para tener una idea cómo conocía bien el latín, la ópera Omnia de Santo Tomás, todas sus obras están muy bien documentadas, están ya todas digitalizadas. Se empezó en la década de 80 por un jesuita llamado Roberto Busa, que hizo toda una compilación de todas sus obras. Y también se hizo un índice tomísticos, o sea, de todas las palabras que cita Santo Tomás. Y Santo Tomás cita 4/5, 80% de todas las palabras posibles del latín clásico. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí, entonces él tenía una riqueza y también es una obra monumental, muy larga, tiene casi el doble de tamaño que las obras de San Agustín, casi el doble. Wow. Y escribió mucho, más de 100 obras y se calcula que escribía más o menos como 10 a 15 páginas todos los días, más o menos de este tamaño que se calculaba, ¿no? Qué impresionante. Pero dictaba, ¿no? Dictaba a 3 o 4 secretarios. Sí, algo proverbial incluso, ¿no? Sí. Pero es interesante un detalle que él corregía también muchas veces. Le gustaba perfeccionar el texto. Entonces hay algunos manuscritos, no todos son manuscritos de él mismo, ¿no? Entonces hay manuscritos de Santo Tomás. Él tenía una caligrafía feísima. Dicen que era, ¿cómo se dice? Scriptum ininteligible, ¿no? Era... Hoy... Ininteligible. Era muy difícil comprender porque en aquel tiempo, como los manuscritos eran hechos de cuero, entonces era muy caro hacer un libro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, era necesario economizar las palabras. Entonces se hacía abreviaciones. Y Santo Tomás creó nuevas abreviaciones. Entonces, para comprender los manuscritos de Santo Tomás, es necesario tener casi un conocimiento nuevo del latín y del arte, porque hay toda una ciencia llamada paleografía para entender los escritos de ese tiempo. Entonces, Santo Tomás, hoy en día, para que tengan una idea, solo 3 o 4 personas en el mundo consiguen leer Santo Tomás directamente en el manuscrito, sus manuscritos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Porque escribí muy rápido también. Entonces, son letras y
¿Por qué estaba diciendo eso de Santo Tomás sobre los escritos? Que él corregía con mucha frecuencia. No es como Santa Teresa que no corregía nada. Corregía nada. Santa Teresa escribía como un volcán así, pero Santo Tomás corregía. Sí. Y San Bernardo también. Se dice que un sermón de San Bernardo que ha corregido como unas 10 veces. Qué impresionante. Cuando uno lee, qué impresionante, ¿no? Ajá. San Bernardo, qué bella homilía. Sí. Pero también hay un lado de esfuerzo también, sí, la parte del don de Dios, pero también hay el esfuerzo, hay que hacer, ¿no? Un esfuerzo. Padre, antes de ir a la pausa de la primera parte, quería solo subrayar un poco eso que usted comentó del Adoro te devote, que fue su última obra, ¿no? Sí. Que demuestra cómo era una persona eucarística 100%, ¿no? Sí, sí. Porque esos cantos que él compuso la letra, no sé si también la melodía, ahí no sabría decir. No, la letra solo. Solo la letra. Es un poco distinta de la letra del gregoriano, pero es casi la misma. Pero es impresionante ver, yo le soy honesto, veo las traducciones porque no es que sepa así un latín tan fluido como para... Pero cómo él consigue con tanta poesía poner tanta doctrina. Sí, exacto. Entonces él une la poesía a la doctrina, pero con una piedad y un amor impresionantes. Sí, ¿no? sí, exacto. Así que bueno. Parece que fue todo calculado, sí, sí. Fue inspirado seguramente por Dios. Sí, vio ángeles que le explicaron. Sí, no se explica sino por un milagro, ¿no? Todo lo que escribió. Así que bueno, padre, si le parece, vamos a nuestra pausa comercial. Sí, claro. Y luego seguimos comentando sobre este gran santo. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. En nuestra primera parte estábamos aquí comentando con el padre Felipe sobre Santo Tomás de Aquino, unas pinceladas un poco de su juventud, hablamos un poco de la importancia que él tiene para la Santa Iglesia, ¿verdad? Y por qué es tan importante para la Iglesia sus obras y todo. Pero nos habíamos quedado apenas en su juventud, ¿no? Y padre, me parece muy curioso que a él incluso sus compañeros le llamaban del buey mudo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque es llamado buey mudo. Entonces, hablábamos sobre después que él fue aprisionado por su familia, él salió finalmente, la familia lo dejó, pasó un año así, volvió a los dominicos y se fue a París. A estudiar ahí en París, que era el faro, ¿no? Ahí París era el centro de los estudios de la Universidad de París, hasta hoy Sorbonne, ¿no? Era la universidad, ¿no? Entre todas, la mater de todas, las universidades. Sí. Entonces Santo Tomás fue y se encontró con San Alberto Magno. O sea, su profesor era San Alberto Magno. ¿Qué nivel? No más que eso, ¿no? Y San Alberto Magno era conocido como Doctor Universalis, un hombre así que conocía muy bien algunos autores que no eran tan conocidos en aquel tiempo, por ejemplo Dionisio Areopagita, él comentó Dionisio Areopagita, después Aristóteles, él comentó muchas obras y después fue obispo de Regensburg. Pero pasó poquísimo tiempo como obispo porque su vocación era ser maestro, ¿no? Sí. Él renunció muy brevemente porque quería enseñar. Pero bueno, entonces estaba ahí San Alberto Magno con Santo Tomás como alumno, estaba junto con los otros jóvenes ahí de su edad y tal, y los jóvenes llamaban buen mudo porque Santo Tomás tenía un temperamento muy calmo, muy sereno, ¿no? Flegmático, diríamos hoy, entre los temperamentos. Entonces... Y buey también por su tamaño. También, exacto. O sea, unían como que tanto el temperamento del buey como con el tamaño, ¿no? Sí, exacto. Era llamado, en latín sería taciturnus, ¿no? Taciturno, creo que hay en español esta palabra, es sí, muy recogido. Porque era muy contemplativo. Se decía que a veces se distraía, si estaba en un estado de contemplación, se distraía. Por ejemplo, una vez estaba segurando una vela, se quemó, o estaba pasando así, se distraía. Era contemplativo. Entonces se llamaba buey mudo, estaba ahí como muy contemplativo, muy en silencio, etc. ¿Y qué pasó? San Alberto Magno dice, ustedes lo llaman de buey mudo, pero con sus mugidos se alcanzará
todo el mundo. Sus mugidos alcanzarán todo el mundo. Qué impresionante. Y de hecho, fue lo que sucedió, una profecía. Estamos hablando de él, o sea, sí, hasta una aquí profecía, llegaron. sí. Más de 700 años después, ¿no? Qué Entonces, impresionante. fue, de hecho, entonces, él fue asistente también de San Alberto Magno ahí en París. Después San Alberto lo llevó a Colonia. Imagínense, todos estos trayectos a pie. A pie. A pie. Y no le gustaba tanto viajar a Santo Tomás, ¿no? Se dice porque le gustaba contemplar, estudiar, rezar, ¿no? La Eucaristía, por ejemplo, él celebraba la misa todos los días, que tampoco era una costumbre de aquel tiempo, y incluso después asistía a una otra misa de un fraile que estaba ahí. Entonces tenía una devoción eucarística. Imagínense un sacerdote asistir a la misa de un otro, asistir, porque no se podía comulgar 2 veces al día, entonces asistía a la misa de un compañero. Tenía mucha humildad también, ¿no? Una vez, él ya estaba así, con mucha fama, porque fue 2 veces detentor de la cátedra de la Universidad de París. Solo 2 personas consiguieron eso, Santo Tomás y San Buenaventura. Ajá, ser detentor de la cátedra de teología de París. Ajá, wow. Se llamaba regencia. Ajá, por 2 años seguidos, perdón, ¿cómo? Por un periodo, ¿no? Ajá. Era un periodo así. Entonces era algo así. Wow. Entonces suscitó, obviamente, envidia, obviamente, envidia, sobre todo a los maestros seculares, que serían como los sacerdotes diocesanos, ¿no? Ajá. Había un poco, digo, una pelea, una discusión entre los religiosos, porque estos maestros seculares decían, bueno, ¿qué están haciendo estos religiosos aquí? Porque era algo nuevo. Los religiosos como los benedictinos quedaban ahí, se estaban ahí en medio del campo, cultivaban las cosas en el campo y no se iban a las ciudades. Ajá. Los mendicantes como los franciscanos, los dominicos, vivían en urbe, en las ciudades. Qué interesante. Entonces eran urbanos. Los otros eran rurales, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Ustedes ahí como los benedictinos, ¿qué están haciendo aquí? Ajá. Entonces, los despreciaban, los menospreciaban. Ajá. Sí, no, porque tiene que enseñar, etc. Entonces Santo Tomás escribió muchas obras contra esto. Después podremos volver sobre eso si Incluso quiere. Creo que por el hecho de tener una disciplina religiosa, eran mejores estudiantes y mejores profesores por lo tanto. Tal vez sí, con mucha probabilidad sí, porque entonces fue un poco de eso. Incluso hubo un problema muy grave porque de tal manera la pelea creció que querían dar una paliza en Santo Tomás. Ay, qué fuerte. Entonces, San Luis, rey de Francia de aquel tiempo, envió algunos soldados para proteger a los dominicos contra los ataques. Eran ataques con arco y flecha. Qué tremendo. Con palos. Qué Imagínense. Entonces, era algo así inimaginable, porque suscitaba la envidia, ¿no? Porque, pero bueno, entonces, ¿ahí qué pasó? Estaban hablando sobre las discusiones con los seglares. Las discusiones con los seglares era sobre todo sobre... Por esa envidia que le tenían por él ser regente de la cátedra. Sí, regente de la cátedra, exacto. Entonces fue 2 veces regente. Entonces él fue a París, fue a Colonia, después volvió a París, fue a Roma. Entonces caminó mucho, ¿no? Y se caminaba, así, eran meses de viajes. Wow. Entonces, tal vez comentamos ahora sobre cómo eran las discusiones. Entonces, Santo Tomás era muy calmo, muy tranquilo, sereno, pero cuando era para discutir sobre todo sobre las vocaciones religiosas, él se tomaba así. Entonces él decía, no estén ahí por las calles oscuras ahí, escondidos, hablando solo a niños que no saben muy bien distinguir las cosas. Si quieren discutir, discutan conmigo. Y si quieren discutir verdaderamente, escriban los libros y podemos discutir verdaderamente
con escritos lo que hay que discutir. No queden ahí hablando con chismes por detrás, etc. Qué Entonces, bárbaro. Sí, entonces él Y decía... anda a discutir con Santo Tomás, ¿no? O sea, Sí, los sí. argumentos de él, o sea... Entonces él utilizaba palabras muy duras, ¿no? Que discutan tête à tête, se diría en francés, ¿no? Aquí face a face. Ajá. Qué impresionante, ¿eh? Entonces, bueno, ahí qué pasó. Él fue regente de París, fue muy famoso. Después fue muy conocido y comentó obras de Aristóteles, por ejemplo, y ya al inicio escribió, como decía, un comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Ajá. ¿Qué es su obra más grande? Más grande, más incluso que la Suma de Teología, más que la Suma contra los gentiles. Ajá. Gentiles. Gentiles, Suma contra, así, Sí, sí. contra gentiles en latín. Y es la más grande. Y ahí él cita, para tener una idea, más de 3.000 veces a Aristóteles. Wow. Él conocía muy bien a Aristóteles. Porque, ¿qué pasó? Aristóteles no era muy conocido en el occidente latino. Era porque no había sido traducido. Y ahí, por un fraile dominico llamado Guillermo de Moerbeke sería la pronunciación correcta, de la región donde es la Holanda, por ahí, él tradució al latín. Y después de un tiempo, las obras de Aristóteles, que eran antes prohibidas en las universidades católicas, pasaron a ser permitidas. Entonces, San Tomás fue así, un milagro de Dios, porque justo ahí en ese tiempo, con San Alberto Magno, la formación de él, después Aristóteles podría ser leído. ¿Y por qué es importante Aristóteles? Porque justamente Aristóteles da una fundamentación muy buena de metafísica, ¿no? Metafísica, la ética. Entonces da una base muy concreta para la teología. Entonces, cuando, por ejemplo, Santo Tomás iba a comentar la moral católica, estaba comentando al mismo tiempo la ética a Nicómaco de Aristóteles. Entonces, era una base para él. Una base, por ejemplo, sobre la ley natural, la idea de ser, ¿no? Del ser, que es la base de su metafísica, la base de, por ejemplo, la idea de Dios. Dios es ipsum esse subsistens. La definición más fundamental es que Dios es el propio ser subsistente. Entonces, hay una base muy importante de Aristóteles. De Aristóteles, qué impresionante, ¿eh? Y ahí citó aún más veces que San Agustín. Pero San Agustín también es súper citado. Sí, muy citado, el autor cristiano más citado, pero en la obra más grande de él, propio Aristóteles, qué sí, bárbaro. Más del doble. Wow. Sí, para ver que él conocía y era muy serio. Pero uno puede decir, pero ¿por qué cita tanto a un autor pagano y no cita más San Agustín? Él tenía una frase muy interesante que era veritas quocunque dicatur a Spiritus Sancto est. La verdad, no importa quién la diga, viene del Espíritu Santo. Entonces es verdad, no importa si es Aristóteles, si es incluso Averroes, que es un autor islámico, por ejemplo. Exactamente. Pero al mismo tiempo que cita Averroes en muchas obras, por ejemplo, citaba para establecer la metafísica, porque era un comentarista de Aristóteles. Al final llamó a Averroes de depravator. ¿Sabe qué significa depravator? ¿Depravado? No, depravado, aquel que que deprava a los demás. Sí, sí. Ajá. Que depravó, por así decirlo, la obra de Aristóteles. Entonces, él sabía equilibrar. Bueno, Aristóteles era un pagano, obviamente, pero podríamos utilizar desde que él diga la verdad. Exactamente. Por ejemplo, Aristóteles defendía que el mundo sería eterno. Existiría desde toda la eternidad. Ajá. Obviamente que
por la doctrina cristiana, nosotros sabemos que no, en la Génesis dice claramente que en principio Dios creaba el cielo y la tierra. Ajá. En el inicio, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, Santo Tomás, él sabía de eso, incluso decía en una obra que era propiamente sobre la eternidad del mundo. Él dice, nosotros sabemos por la doctrina cristiana, por el Evangelio, que Dios creó el cielo y la tierra. Pero por la filosofía no se puede probar, ese es su tesis, pero aquí no es el caso de comentar todo eso, pero, porque fue tema de discusión. Pero por la filosofía, por el uso de la razón, no conseguimos probar que el mundo fue creado en el tiempo. Para San Boaventura era el contrario, sería contradictorio haber un mundo creado desde toda eternidad. Pero para Santo Tomás no sería, en teoría, contradictorio. Pero ese es un tema que llevaría un poco más de tiempo para explicar, pero solo para mostrar cómo Santo Tomás tenía mucha honestidad intelectual, ¿no? Claro. Entonces, él sabía manejar los autores, sabía, por ejemplo, la suma contra los gentiles es un poco diferente que la suma de teología. La suma de teología, como hemos hablado, fue escrita para los principiantes de teología, para aquellos que ya sabían algo de las artes, que sería la filosofía, que estaban ahí en el convento de Santa Sabina, que estaban empezando ahí la teología. Entonces, tenía un objetivo muy claro. Pero la suma contra los gentiles fue escrita a pedido de San Raimundo de Peñafort, que era maestro de los dominicos, maestro general, que significa más o menos el superior general. Sí. ¿No? Los dominicos llaman maestro, magister, y él pidió un manual para llevárselo a las tierras en que habían sido conquistadas por el Islam. Entonces sería un manual para los sacerdotes, los maestros, para la enseñanza y para tener una base filosófica sobre todo. Entonces la suma contra los gentiles es más filosófica que teológica. Qué interesante. Porque Santo Tomás dice, con los cristianos no católicos podemos utilizar toda la Sagrada Escritura, porque aceptan sea el Antiguo Testamento, sea que el Nuevo Testamento. Con los judíos, los hebreos, no podemos usar el Nuevo Testamento. Ahora, con los islámicos, para debatir, no podemos utilizar ni el Antiguo ni el Nuevo, solo la razón. Entonces, se puede debatir con la razón, con los islámicos. Entonces, esa suma contra los gentiles se utiliza sobre todo en la filosofía, que es universal para todos los hombres. Qué interesante. No es una obra propiamente contra los gentiles, propiamente que algunos piensan, sería contra Averroes. No, sería propiamente como un manual para utilizar como así, inspirador, una herramienta de apostolado, que la persona se forma como para poder discutir y hacer evangelizar a los pueblos, en el fondo. Qué interesante. Tal cual. Padre, y hablando un poco de todas sus obras, son muchísimas, ¿no? Las obras de Santo Tomás. Muchísimas. Y la gran mayoría... Algunos opúsculos, algunas más grandes. Como usted decía, la gran mayoría eran por encargos, ¿no? A veces eran reyes que le pedían encargos. En este caso, bueno, su maestro general. Pero eran de todo... Más de 2/3 fue encomendado. Qué bárbaro. Incluso, por ejemplo, para dar un ejemplo aquí, una duquesa de Flandres, de Brabante se dice, de Flandres, que pidió instrucciones para el gobierno de su ducado, ahí, para cómo cómo estar ahí con los hebreos. Qué interesante. Entonces, como, por ejemplo, se preguntaba, por ejemplo, si se podría bautizar los hijos de los hebreos sin que los padres lo supieran. Santo Tomás dice que no.
porque no se puede forzar. Eso es muy interesante, ¿no? Claro. Eso después fue fundamental para el derecho canónico, por ejemplo, ¿no? Es una doctrina muy fundamental, ¿no? Que no se puede forzar. Porque Santo Tomás influenció no solo la filosofía y la teología, sino que muchísimas ciencias ¿Sí? podrían decir que tienen un punto de referencia en Santo Tomás, ¿no? Sí, sí. Sobre Incluso todo, la política, por ejemplo, la política, Santo Tomás, él comentó la política de Aristóteles, no comentó todo porque murió antes de completar, pero él escribió un libro, un opúsculo que se llama De Reino, sobre el reino. Qué interesante. A un rey de la isla de Chipre. Imagínense. Qué bárbaro. No se sabe quién es exactamente, pero escribió y sobre las formas de gobierno, ¿Cuáles sobre son las más perfectas, las menos exacto, perfectas? todo eso. Y por ejemplo, cómo el lenguaje es una muestra de cómo es algo fundamental la política, porque el hombre no podría ser creado con lenguaje sin una función. La función es la comunicación. Entonces, la comunicación en la polis, en la sociedad, en la ciudad. O sea, es necesario, si Dios creó el lenguaje, ese lenguaje es para ser comunicado, para comunicar sus aprehensiones, para comunicar, para comprar, vender, para hacer comercio, para hacer todo normal. Y es eso. Entonces, es una base, hay una fundamentación en el lenguaje, por ejemplo. Es muy interesante porque él comenta de la política, comenta, por ejemplo, de lógica. Hoy en día se comenta mucho, por ejemplo, en los ámbitos de psicología. ¿De psicología? Sí, sí, Qué bárbaro. porque después de Freud y todo eso, hubo mucha confusión en la psicología. Y por así decirlo, muchas veces la psicología, los psicólogos, los psicoterapeutas, los psiquiatras tomaron el lugar de los sacerdotes, muchas veces. Hoy en día es una pena, sí. es una pena. Y es necesario que esos psicólogos, porque tampoco los sacerdotes alcanzan todo, y hay cosas que son propiamente de psicología. Pero Santo Tomás ayuda mucho en la psicología porque él tiene una base filosófica, no solo eso, pero también antropológica. Sobre todo, su psicología se basa en las virtudes, de cómo muchas veces algunos problemas de psicología es un problema moral. Qué impresionante. Es un problema moral. Porque está... Y después, del punto de vista cristiano, católico, de la gracia, muchas veces las personas están malas porque les falta gracia. Claro. Les falta la vida sobrenatural. Exacto. Y a veces la gente está posesa y no sabe muy bien por qué y piensa que es un problema simplemente psicológico. Entonces, ahí está un punto de referencia también de Santo Tomás en la psicología y muchos otros aspectos. Incluso si estudias Santo Tomás para otras artes, por ejemplo, hasta la retórica, por ejemplo, la gramática, el trivium antiguo, ¿no? Claro. La lógica. Interesante eso que usted mencionó también. Que incluso la astronomía, disculpe. La astronomía. Sí, sí, porque él se preguntaba, por ejemplo, hay un opúsculo, también fue una consultación que le hicieron, si los astros influyen en los hombres, ¿no? Y él dice que sí, que hay una influencia. Obviamente que hay que saber, no es una influencia así como la astrología, los signos, no es eso, pero hay una influencia de todo influencia todo al final. ¿no? Que le iba a comentar justamente eso de que él comentó hasta la política, ¿no? Que incluso, bueno, usted comentó que con León XIII justamente hubo como que un renovo un afervoramiento de estudiar Santo Tomás, de buscarlo y tal. Y es muy probable que él en todas sus... la doctrina social de la Iglesia que él ayudó, que él explicitó, se ha fundamentado mucho en los estudios de Santo Tomás de Aquino también. Sí, sí, sí. Es muy importante. Y muchas otras obras. León XIII escribió muchas encíclicas. Y es interesante que ahora está habiendo con León XIV también un afervoramiento ahí de volver hacia León XIII. Hay muchas encíclicas muy interesantes que vale la pena leérselo.
Y seguramente León XIII fue también un latinista también. ¿En serio? Fue el último pontífice que hablaba latín fluentemente, así como hablamos aquí En hoy español. día. Wow, Sí, sí. qué bárbaro. Qué Y la verdad, impresionante. entonces conocía también las obras de Santo Tomás así directamente. No era un estudioso así tomista conocido por eso, pero se sabe que él, no me acuerdo muy bien, pero hay una relación, él tenía un pariente que era también eclesiástico, que tuvo relación con la fundación de la primera revista tomista llamada Divus Thomas en Piacenza. Entonces, y digamos, con la Eterne Patris fue fundamental y hoy en día llamamos la edición de las obras de Santo Tomás, la Opera Homini, de edición leonina, ¿no? Por eso que Qué se llaman de curioso. leonina. Qué Pero interesante. fue muy importante, sin dudas. Y padre, también él fue un gran místico también. Él tuvo a las tantas Sí. una experiencia mística muy grande Sí, verdad. que no sé si le llaman el rapto. ¿Cómo es esa? O Es cómo- difícil decirlo porque el rapto, sabemos que hubo el rapto de San Pablo, Santo Tomás comenta eso, ¿no? El rapto que llegó al tercer cielo. Fue una cosa extraordinaria en el cual dice que escuchó palabras maravillosas, espectaculares, etc. Y fue casi una visión beatífica, porque si tuviera una visión beatífica moriría, pero nadie puede ver a Dios y no morir, dice la Escritura, ¿no? Deum nemo vidit unquam, nadie jamás vio a Dios, pero ahí fue como el máximo posible en esa tierra, vio así a Dios, y el rapto también se aplica a Moisés también, que vio a Dios de espaldas, ¿no? Digamos, un modo de decirlo, ¿no? Ajá. Pero hay una experiencia mística muy famosa que tuvo Santo Tomás en el día de San Nicolás, en 6 de diciembre de 1273, 3 meses prácticamente antes de morir, en que nuestro Señor se le presentó y le dijo: Bene scripsisti de me Toma. Bien, usted escribió de mí, Tomás. Qué bárbaro. Y él respondió, y después el Señor continuó, ¿no? ¿Qué quiere más? ¿Qué quieres más? O sea, él como que como premio por haber escrito bien, le preguntaba que qué quería. ¿Qué quería más? Exacto. Como un premio, exacto. Como un don que podría dar. Dice, nadie más que ti, oh Señor. Qué bonito. No, es muy bonito, ¿no? Es hasta conmovedor, ¿no? Sí, sí, conmovedor. Después que tuvo esta visión, esa experiencia mística, sin duda fue una experiencia mística, él quedó un poco paralizado, no se sabe muy bien si tuvo un ACV, algunos dicen porque quedó un poco paralizado y tuvo problemas de locomoción después. Wow. Y después se locomovía a caballo, que era prohibido por los dominicos porque era algo como un lujo. Un lujo. Era como andar en Ferrari hoy en día. Para ellos, porque andaba a pie. Justamente es que eran orden mendicante. Mendicante, no ahora parece con caballo, sí, sería algo. Pero para los enfermos parece que había un permiso. Sí, un permiso para los enfermos. Entonces pasó a andar a caballo por muy poco tiempo porque era 3 meses antes de morir. Y ahí él quiso quemar todas sus obras. Porque o sea, después de esa gracia mística. Él decía, porque todo el resto era como paja para quemar. Porque, imagínense, delante de Dios, todo que uno escribe es nada. Sí. Pero ¿qué habrá visto, no? Sí, ¿qué habrá visto? Exacto. O sea, para quemar es todas quemar sus obras. todas sus obras. Menos ¿Y él mal. llegó a quemar alguna? No. El fray Reginaldo de Piperno, que era un secretario de él, uno de sus secretarios, que después fue testigo también para la canonización, porque otro testigo muy importante fue Guillermo de Tocco, que escribió una biografía sobre Santo Tomás, y este también, un otro que comentó mucho sobre la vida de Santo Tomás después de la muerte. Él lo impidió, ¿no? Él quería quemar, él dijo, no, pero esto... menos mal, ¿no? Menos mal, sí, qué bárbaro. Y después pasó 3 meses, vivió solo 3 meses después. Incluso la Suma Teológica no la pudo terminar, ¿no? Exacto, no terminó comentando los sacramentos, ¿no? La Suma Teológica, que era
empezaba, tiene todo como decía, ¿no? Es todo ordenado. Ajá. Empieza hablando de Dios en cuanto tal, después habla de la Trinidad, Dios uno, después Dios trino. Después habla de la creación, lo que sale de Dios. Primero habla de Dios y después de la creación. Entonces habla de los ángeles, habla del hombre. Después, dentro de hablar del hombre, habla del pecado, de los vicios, de la ley, etc. Habla todo eso. Eso está en la segunda parte. Ajá. Toda esa cuestión de la moral está en la segunda parte. Y después, en la tercera parte, trata de Cristo y de los sacramentos, porque empieza de Dios, entonces es un movimiento que empieza en Dios, después baja a la creación y después cómo la creación vuelve hacia Dios. Qué interesante. ¿Cómo vuelve hacia Dios? Por Cristo. Cristo y los sacramentos. Qué interesante. Éxitos, réditos, ¿no? Entonces, él estaba comentando esta parte, por así decirlo, de cómo volver hacia Dios y quedó interrumpida esta obra y otras también. Ajá. Porque él escribía varias obras al mismo tiempo. Sí, impresionante. Wow. Es otro nivel, ¿no? Sí, sí. Y es interesante que de tal manera los tomistas, los comentaristas de Santo Tomás querían seguirlo de modo más perfecto posible, que algunos continuaron con suplemento. Hay un suplemento a la Suma Teológica que se basa en ¿cómo se dice? El comentario de las sentencias de Pedro Lombardo. Entonces, hacen como si fuera Santo Tomás. Pero usando otras obras de... para... Exacto. Se sentían como, digamos, como seguidores perfectos de Santo Tomás y podían continuar su obra. Y hay, por ejemplo, la política, el comentario a la política de Aristóteles. Hay un autor que continuó a escribir, tomista, ¿no? Qué bárbaro. Que continuó como si fuera Santo Tomás, ¿no? Entonces, se sentía en el derecho de hacer así. Hacerlo. Y el comentario a la sentencia sí la terminó. Terminó, sí. Esa sí es... La Suma no. La Suma contra los gentiles también. Hay algunas otras obras que no terminó. Por ejemplo, el Compendium Theologiae, que el compendio de teología también no terminó, que es un comentario de las virtudes teologales. No. Escribió solo sobre la fe y las otras no, infelizmente. Y usted me mencionó también la Catena Áurea, que es como algo icónico también de él. Sí, es impresionante porque Santo Tomás también tuvo un privilegio. A ver, fue todo providencial. Si uno ve, él tuvo el privilegio de estar en Orvieto, en el Palacio Pontificio, ahí en Orvieto, que era una ciudad cerca de Roma, ¿no? Ni siempre los pontífices quedaban en Roma tal cual, así. Entonces estaban ahí en Orvieto. Hay una catedral muy bonita, etc. Y él estaba ahí y él tuvo acceso a varios padres de la iglesia traducidos del griego o latinos, ¿no? Más de 50 padres griegos y más de 20 latinos. En total, 79 padres latinos y griegos. Wow. Él compiló, hizo y es dedicado a un papa, Urbano IV, si no me equivoco. Le dedicó, hizo una dedicatoria, es una obra que fue ofrecida al papa, que fue justamente una compilación de los comentarios de estos padres a los evangelios. De todos los cuatro. Los ¿no? cuatro, los qué impresionante. Pero comenta sobre todo el primer evangelio. Ahora también fue un gran santo que convivió con otros santos. Ahorita en lo que usted hablaba, fui contando, bueno, San Raimundo Peñafort, San Alberto Magno, San Luis Rey de Francia, bueno, y tantos otros, imagino, que de su época, San Buenaventura. San Buenaventura, sí. O sea, una época de santos, literalmente, y todos, o sea, San Alberto Magno, Doctor Universalis, el Doctor Angelicus, San Buenaventura, que tantos comentarios. Doctor Seráficos. O sea, literalmente lumbreras que, es impresionante, sí. Que, digamos, iluminaron, por así decir, los estudios, no solo de teología y filosofía, sino, o sea, eso de decir que la Edad Media es una edad oscura, es ridículo.
totalmente Porque ridículo. usted ve que incluso fueron ahí que rescataron a Aristóteles, que rescataron a tantos Sí, autores exacto. clásicos. Porque dicen, no, Ujú. porque ustedes son obscurantistas, etcétera, y la fe es la fe ciega. Entonces, no es así. Entonces, Santo Tomás sabía muy bien el ámbito de la fe, el ámbito de la razón, y sabía cómo armonizar las dos. Qué interesante. Entonces, Porque es la necesario fe, que las sí, dos vayan juntas. Sí, sí. Entonces, la fe es importante y fundamental. ¿Por qué? Porque la fe es importante. Eso es interesante para los que nos oyen, ¿no? Porque ni todos tienen tiempo para estudiar la teología, así en cuanto tal, la filosofía, estudiar tanto. Entonces, la fe, a nivel de hacer todo un razonamiento, pruebas de la existencia de Dios, etc., no, yo creo en Dios. No necesito hacer. Ajá. Si bien que es importante para, como preámbulo fidei, como preámbulos de la fe, es importante fundamentar, porque dice San Pedro que es importante dar razón, que cada uno de nosotros tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Entonces hay que fundamentar aquellas cosas que creemos. Entonces, San Tomás, entonces la fe es importante porque ni todos tienen tiempo tampoco para estudiar, ni todos tienen capacidad de estudiar, y también la fe es importante para dejar de lado las dudas, porque muchas veces la filosofía y las discusiones, la fe nos ilumina, nos da la gracia de comprender. A veces estamos en esa confusión, de devaneos, en tiempo de relativismo, de individualismo, de tantos ismos, y hay una confusión mental hoy en día. Llegamos al puerto de la fe, ¿no? Sí. Qué bonito. Padre, y yo creo que podríamos hablar horas y horas al respecto de Santo Tomás, pero infelizmente ¿Ya? el tiempo se nos está yendo. Pero yo no quería dejar de terminar sin hacerle una pregunta que no estaba en el manual, que no se la hice antes. Padre, tengo entendido que usted tiene más de 15 años de ser profesor. Pues ya hemos visto que ha tenido la oportunidad de estudiar mucho, de aprender mucho. Y quería hacerle una pregunta un poco, digamos, si usted ahora, con la experiencia que tiene, usted pudiese volver atrás y algo que usted diría, si cuando hubiese comenzado, pero más en el sentido para ayudar a los demás, digo. ¿Cómo ayudar a la gente a estudiar a Santo Tomás? Sí, pero no solo estudiar a Santo Tomás, sino teniendo todos esos conocimientos. ¿Usted qué consejo le daría a un joven, no sé, de 18 o 20 años, o una persona que quizás no sea joven, pero que está comenzando, no solo a estudiar, sino como acercarse a Dios y todo? Sí, ¿Qué cree usted que sería lo principal que una persona tendría que tener en mente? La primera cosa, no tener miedo de leer Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás parece así algo muy complicado, pero tal vez un método que me ayudó mucho, porque Santo Tomás ahí en los artículos de la Suma Teológica, él empieza con las objeciones. Entonces las objeciones a veces confunden un poco, y después que hemos leído ya las objeciones y las refutaciones que después Santo Tomás hace, es un poco difícil. Va directamente al corpus del artículo, ¿no? La respuesta propiamente dicha, porque él hace una pregunta y después da unas objeciones y después da la respuesta. Va directamente a la respuesta y después va a las objeciones, las respuestas, las objeciones, ¿no? Entonces, si usted va directamente a las objeciones, a veces confunde un poco, y no tenga miedo, ¿no? A veces es importante para estudiar Santo Tomás, a veces tener algunos conceptos más claros. Entonces, a veces, si quiere profundizar más, es importante conocer un poco de filosofía. Claro. Es bueno que se conozca. Pero es importante no tener miedo, y a veces por, digamos, una cierta, buscar algunas clases, con algún maestro, buscar estudiar un poco más. Cuando uno empieza,
ya, porque es así, es solo empezar, ¿no? Sí, Solo empezar. es solo empezar. Sí, ahí el resto fluye. Fluye, sí, Ajá. sí. A veces no hay que tener miedo, ¿no? Ujú. Y es eso, ¿no? Sí, importante saber que la iglesia también tiene respuesta para todo, ¿no? Sí, sí. O sea, la iglesia no hay un punto en que no pueda dejar Y claras las cosas. hasta hoy, los Ajá. problemas más complejos de inteligencia artificial, por ejemplo, bioética, siempre él tiene una luz para iluminar, ¿no? Eso es muy importante porque es interesante que con Santo Tomás es como una clave para abrir todo un universo de sabiduría, de santidad, de todo, De ¿no? todo. De conocer la doctrina de la iglesia. Es fundamental, ¿no? Incluso es recomendable, sobre todo para los sacerdotes. Y si hay Claro. sacerdotes que están nos escuchando, por favor, estudien Santo Tomás, porque es recomendado incluso por el Concilio Vaticano II. El único teólogo y filósofo recomendado por un concilio en toda la historia. En toda la historia. Entonces, es muy importante para después formar a la gente, porque Claro. a veces la gente no tiene acceso a las obras y tal. Ujú. La ayuda de un maestro, sobre todo de un sacerdote que tiene una paternidad espiritual propia, y tiene la función de enseñar, ¿no? Entonces, que estudien Santo Tomás es importante. Bueno, padre, de verdad quería en nombre de todos agradecerle por venir acá, tomarse el tiempo Por favor, y disponga. compartir con nosotros este tema tan lindo, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, quería pedirle, padre, si podríamos concluir con un Ave María. Sí, claro. Y si nos pudiese brindar pues su bendición sacerdotal, ¿verdad? Sobre todo pues invocando ahí a Santo Tomás para que él nos ayude, nos inspire y nos proteja. Con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por intercesión de Santo Tomás. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bueno, padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la paciencia y escucharnos y estar aquí con nosotros. Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Salve, Salve María! María.